versión pública? Muy fácil. Lo primero que debes hacer es identificar en el documento los datos personales confidenciales que serán eliminados. Posteriormente, debes seleccionarlos, aplicarles la censura, guardar el documento y elaborar la leyenda de clasificación correspondiente o, en su caso, la carátula de clasificación. ¿Para qué se elabora la leyenda y carátula de clasificación? Para que las áreas del IEM justifiquen la clasificación como información confidencial de los datos personales que eliminan en los documentos que poseen o administran. ¿Cuándo se debe elaborar la leyenda de clasificación? Cuando los datos personales que se eliminen se encuentren contenidos en pocas hojas. ¿Cómo se elabora la leyenda de clasificación? Inserta de un color distinto al utilizado en el resto del documento la palabra eliminado. Precisa los datos que se están eliminando. Señala el fundamento legal que sustenta la clasificación y el motivo por el cual se está clasificando como confidencial el dato personal. ¿Y en qué casos se debe elaborar la carátula de clasificación? Cuando los datos personales que se eliminen se encuentren contenidos en un número elevado de hojas o si las condiciones del documento no permiten realizar la inserción completa de la leyenda de clasificación. ¿Cómo se elabora la carátula de clasificación? Primero, anotarás la fecha en la cual el Comité de Transparencia aprobó la clasificación, el área que remite la información. En los apartados relativos de la información reservada y de desclasificación, debes colocar la leyenda de no aplica, dado que se trata de información confidencial. De igual manera, debes señalar todos y cada uno de los datos que se eliminaron en los documentos. También deberás anotar el fundamento legal que sustenta la clasificación, el cual viene señalado en el acuerdo del Comité de Transparencia. El titular del área o unidad administrativa y la o el servidor público habilitado deberán firmar la carátula. Finalmente, el anexo de la carátula de clasificación se deberá llenar de la siguiente manera. En el primer apartado, deberás anotar el nombre del documento. En el segundo apartado, deberás precisar los datos personales que fueron clasificados. En el tercer apartado, deberás señalar las hojas en las que se encuentran los datos personales clasificados. En el apartado cuarto, deberás colocar la leyenda de no aplica, toda vez que se trata de información confidencial. En el apartado quinto, deberás anotar el fundamento legal que sustenta la clasificación. En el apartado sexto, deberás señalar el fundamento y el motivo por el cual se dejan a la vista los datos que tienen el carácter de no confidencial. ¿Qué sucede en caso de que no se cuente con un software especializado para la elaboración de versiones públicas? Se podrá realizar de manera manual conforme a los siguientes pasos. 1. Analizar el documento e identificar si contiene datos personales. 2. Fotocopiar el documento. 3. Eliminar con un marcador negro los datos personales que se hayan identificado, debiendo verificar que no se visualicen en la hoja por ambos lados. 4. Escribir la leyenda de clasificación correspondiente o, en su caso, requisitar la carátula de clasificación con su respectivo anexo. 5. Digitalizar el documento y, en su caso, la carátula de clasificación a 200 dpi en escala de grises.